Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Juan Daniel Ayala Moreno y junto con la doctora Cintia Hurtado Espinosa y la doctora Marcela Ramírez Mercado presentamos el tema accesibilidad digital de adultos y personas de la tercera edad a la banca móvil. Agradecemos de antemano al Sexto Congreso Internacional de Comunicación Especializada por darnos la oportunidad de estar aquí. Para empezar, quisiera dar un poco de contexto en donde es indiscutible observar que cada vez más servicios han migrado a plataformas digitales, pero que en muchas ocasiones esto no implica precisamente un aspecto positivo para todos los sectores de la población. Dicho esto, me gustaría introducir algunos datos duros, en donde el primero es que según BBVA Research menciona que las personas de 18 a 39 años comprenden el 62.8% de la población activa en la banca digital, mientras que el correspondiente a 60 años o más comprenden apenas el 6.1%, una diferencia bastante considerable. Asimismo, en la encuesta nacional de inclusión financiera en el año 2024 se desglosó qué tipo de método de pago es el preferido en la tercera edad, en donde el 91% prefiere usar efectivo, el 21% prefiere utilizar tarjeta física y solo el 7% las aplicaciones bancarias, lo cual resulta interesante de explorar por su bajo uso como un método de pago principal. Todo esto responde a un problema relacionado con el cómo el acceso a la digitalización representa un panorama de desigualdad que crea diferentes tipos de brechas, ya sea de conectividad, de asequibilidad y de uso. Para esta investigación en específico nos centramos en la brecha de uso, en donde podemos rescatar dos datos importantes. Uno de ellos es que la brecha de uso también alude a la brecha generacional, lo cual puede tener una repercusión en cómo se interactúa con la tecnología. Para esto, Romero llama nativos digitales a las personas nacidas en 1980 y 1990, mientras que los inmigrantes digitales son aquellos que nacieron entre 1940 y 1980. ¿Esto qué nos dice? Que la accesibilidad es un tema importante de atender, ya que esto nos permite garantizar una experiencia no solo inclusiva en el sector de la población de la tercera edad, sino brindarles el acceso a algo tan vital como su información financiera. Muy bien, y ahora para hablar sobre los objetivos de nuestra investigación, primero comenzaré con el general, que fue comparar la experiencia de usuario de adultos y población de la tercera edad al acceso a la información de la banca móvil, mientras que los objetivos específicos fueron, el primero, identificar frecuencia de uso y tipo de operaciones en las aplicaciones bancarias, el segundo, evaluar la facilidad de uso y percepción de confianza, y finalmente, detectar principales dificultades en el uso de aplicaciones. La metodología de investigación utilizada consta de un estudio mixto, es decir, que aborda tanto datos cuantitativos como cualitativos. Asimismo, se trata de un estudio transversal y de carácter descriptivo, en donde nuestro principal instrumento de investigación fue una encuesta de 25 preguntas validada por expertos en la materia. Y finalmente, las variables exploradas fueron frecuencia de uso, experiencia y necesidad de ayuda. La muestra fue de 72 personas residentes del área metropolitana de Guadalajara en Jalisco, México, en donde la estratificación de participantes fue de la siguiente manera, en donde el 38% de los encuestados fueron personas de 18 a 29 años, mientras el 30% fueron de 30 a 44 años, el 19% de 45 a 59 años, el 19% de 45 a 59 años y finalmente el 11% correspondiente a las personas de la tercera edad. Para hablar sobre otro de los instrumentos utilizados, hablaré sobre las protopersonas, en donde se construyeron dos, uno que se trata de un adulto y otro de una persona de la tercera edad, en donde el primero se trata de Carlos de 35 años, cuya persona es de clase media, originario de Guadalajara. Sus comportamientos son usa aplicaciones bancarias, pero se frustra con procesos confusos. Sus frustraciones son interfaces inconsistentes y poco intuitivas. Y finalmente sus metas, quiere una experiencia simple, fluida y personalizada. Y ahora hablaremos sobre María de 68 años, quien es clase media y también originaria de Guadalajara, cuyos comportamientos son que prefiere la ventanilla para hacer pagos u operaciones bancarias, y depende de otros por desconfianza o confusión con las aplicaciones. Sus principales frustraciones son interfaces confusas, textos pequeños y falta de apoyo o guías claras. Y finalmente sus metas son que quiera una aplicación sencilla, con ayuda y que sea segura para que ella pueda tener esta independencia. Ahora pasamos a los resultados, en donde se dividieron en tres categorías principales: uso de aplicaciones bancarias, frecuencia de uso y experiencia de uso. Para la primera sección buscamos comprender cuál es la aplicación bancaria más utilizada en nuestra muestra, en donde los resultados arrojaron tres principales instituciones bancarias: BBVA, Banamex y Santander, en donde podemos observar que BBVA es la que tiene mayor adopción entre los adultos, mientras que en el sector de la tercera edad predomina el uso de Santander. Por otro lado, también quisimos comprender desde dónde utilizan las versiones digitales de la banca, en donde en todos los casos el celular fue el resultado dominante.
Sin embargo, también es importante resaltar que aún hay una parte de la muestra que hace uso a través de la computadora. Ahora, para hablar sobre frecuencia de uso y operaciones se extrajeron dos datos principales, en donde el primero responde a la frecuencia de uso, en donde el resultado dominante en todos los grupos de edad fue varias veces a la semana, y aunque el grupo de 18 a 29 años de edad tiene un porcentaje de 64%, comparado con el 38% de las personas de la tercera edad, esto es un dato relevante que permite comprender que es una actividad que pueden usar o necesitar con frecuencia. Por otro lado, para hablar de los tipos de operaciones que realizan con más frecuencia, resaltan tres principales: consulta de saldo, hacer transferencias y pagos de servicios. Estas son las actividades más realizadas en todos los grupos de edad, y aquí también es importante resaltar que, a mayor complejidad de la operación, parece tener menor frecuencia de uso. Al comparar la experiencia de uso, se observó que las personas mayores de 60 años presentan mayores dificultades para manejar las aplicaciones bancarias. Aunque la mitad considera que las aplicaciones son fáciles de usar, esto se limita principalmente a operaciones básicas. En funciones más avanzadas o al buscar ciertas opciones, manifiestan incomodidad y tardan más tiempo en navegar. En contraste, los adultos manifiestan una mayor familiaridad y aceptación del entorno digital, ya que la mayoría se siente más cómodo utilizando la banca en línea. Por otro lado, al hablar sobre los problemas al completar operaciones, podemos observar que el 90% de los adultos completaron sus operaciones sin inconvenientes, mientras que al compararlo con el sector de la tercera edad, el 60% mencionó haber tenido problemas, especialmente en actividades más complejas. Y para mencionar cuáles son las operaciones que más dificultades generaron, en el grupo de adultos destacan los problemas con las opciones avanzadas, mientras que en el grupo de la tercera edad destacan inconvenientes con la aplicación en general. Asimismo, se abordaron preguntas para conocer qué hacen cuando necesitan ayuda o de dónde consiguen esa ayuda. Los resultados sobre la necesidad de ayuda muestran que solo el 15% de los adultos han necesitado asistencia técnica, mientras que el grupo de la tercera edad, el 65%, ha requerido ayuda, una cifra muy contrastante. También se quiso buscar desde dónde obtenían esta ayuda, en donde el 70% de los adultos mencionaron recursos digitales como videos y chats en línea, mientras que el 50% de las personas de la tercera edad pidieron ayuda a algún familiar. Y finalmente, para conocer qué tipo de ayuda recibieron, el 80% de los adultos mencionaron que requirieron asistencia para solucionar fallas técnicas puntuales, mientras que el 60% del sector de la tercera edad mencionó que necesitan apoyo para navegar por la interfaz y localizar funciones específicas. Finalmente, se incluyeron preguntas para conocer las sugerencias de mejora en la experiencia de uso. El 90% de los adultos se mostró satisfecho con las aplicaciones bancarias, mientras que el 60% de las personas de la tercera edad reportó dificultades al realizar operaciones complejas, lo que representa una ventana de oportunidad para la mejora de las aplicaciones. Los adultos propusieron integrar tecnologías como biometría, personalización y reforzar la seguridad. En cambio, las personas de la tercera edad sugirieron interfaces más simples, con menús más claros, botones grandes, textos legibles y apoyo mediante tutoriales o asistencia en tiempo real. Y finalmente, en cuanto a la facilidad de uso, la mayoría en ambos grupos considera que consultar saldo es lo más sencillo, aunque las funciones relacionadas con inversiones, créditos o pagos de servicios resultan las más complicadas, especialmente para los usuarios mayores. Para concluir, destacamos estos 4 puntos. El estudio confirma la existencia de una brecha generacional en el uso de la banca móvil. Los adultos mayores utilizan menos funciones, requieren más asistencias y enfrentan mayores barreras de confianza. Para el diseño, esto implica asumir la responsabilidad de crear interacciones accesibles, seguras y emocionalmente confortables, donde la empatía se traduzcan en decisiones visuales y funcionales. Por último, me gustaría comentarles que promover políticas de inclusión digital, alfabetización tecnológica y codiseño con usuarios mayores es una tarea urgente. Nosotros como diseñadores tenemos el deber de construir puentes entre generaciones a través de interfaces más humanas, claras y empáticas. Dejo con ustedes esta frase para cerrar esta plática donde dice que el diseño accesible no solo facilita la interacción, también dignifica la experiencia. Muchas gracias por su atención. Quedamos a la orden. Juan Daniel Ayala Moreno, Cintia Hurtado Espinosa y su servidora Marcela Ramírez Mercados. Hasta pronto.